Bueno, como ya ha explicado Julie, también Ángela, hoy voy a hablar sobre el control biológico clásico de Trioza eritreae en España. Como muchos sabéis, Trioza eritreae es el vector psílido de la HLB. Para aquellos que no conocéis la situación de los cítricos en España, pues quisiera decir que somos los principales productores de cítricos en Europa y además somos los primeros exportadores de cítricos para el consumo en fresco en todo el mundo. Hoy en día, además, las mejores prácticas de gestión de nuestros cítricos se basa en el control biológico. Y esto se debe a que no tenemos Huanglongbing. El Huanglongbing, como ya ha explicado Yuri, es la enfermedad más devastadora de los cítricos. Yuri ya ha dado datos sobre Guadalupe y podéis ver aquí también datos de otras partes del mundo. Por ejemplo, en Florida están perdiendo más de 1 millón anual y lo mismo ocurre en Brasil, en Cuba, en donde la producción de cítricos supera el 50%. Esta enfermedad se transmite por la Candidatus liberibacter, tal y como ha explicado Yuri, y se puede transmitir por la Diaforina citri, como ocurre en Asia y América, y por la Trioza eritreae, es el vector psílido que está presente en África. Allí en África es donde el vector es autóctono y, por suerte, también se observó en la isla de Madeira, en Macaronesia, en 1994, y más tarde se detectó en España, en las Islas Canarias, en 2002, y más tarde, y este es el principal problema para Europa, es que se detectó en la España peninsular y en Portugal en 2014. Es decir, hoy en día tenemos el vector en el noroeste de la península Iberia, en Portugal y en España, pero por suerte no ha llegado a la principal área de producción de cítricos de España. Como podéis ver aquí en el gráfico, en color naranja, es donde producimos los cítricos, que es la parte este y sur. En términos del control biológico de la enfermedad, me gustaría mencionar que aquí en España y en Portugal, el psílido no tiene enemigos naturales que puedan controlarlo, y hasta hace 2 años el psílido no tenía agentes de control biológico. Por otro lado, se conoce que en África hay un parásito, Tamarixia dri, que puede regular la población del psílido. Y por tanto, los objetivos de nuestro programa eran los siguientes. En primer lugar, identificar el complejo de parasitoides de Trioza eritreae en el sur de África. Y en el pasado, en los 70, se estudió, pero ahora se desconoce. Luego queríamos evaluar la especificidad de Tamarixia dri para ver si este parasitoide es específico de la Trioza eritreae y finalmente determinar el establecimiento, la dispersión y el impacto de este parasitoide en España, en la Europa continental. Para el primer objetivo viajamos a Sudáfrica con nuestros compañeros de Trophic Sape que trabajan en Sudáfrica y allí visitamos 5 áreas distintas de Sudáfrica. En la primera área encontramos 2 parasitoides, Tamarixia dri, como he explicado, el primer parasitoide que se conocía en el pasado, y también Psilaephagus pulvinatus, que era otro parasitoide que también era bastante conocido, pero se considera un parasitoide peor de la Trioza eritreae en términos de control biológico. Luego fuimos al norte de Sudáfrica, a las áreas de Pretoria y Winkoko, y allí encontramos otra especie de Tamarixia, que era distinta de la Tamarixia dri. Aquí podéis ver, en el área de Sarim, en Limpopo, pudimos encontrar esta especie de Tamarixia. Regresando a España, hemos llevado a cabo análisis molecular y encontramos que esta nueva especie era una especie completamente distinta y, por tanto, llevamos a cabo distintos estudios de la biología de ambos parasitoides, de Tamarixia dri y la nueva especie de Tamarixia, y lo que encontramos es que Tamarixia dri puede producir hembras
en hospedadores de tamaño menor. Y esta es una ventaja cuando compiten y también cuando están parasitizando la Triosa erythrae. Bueno, pues por tanto, decidimos introducir la Tamarix adri en España. Toda esta información puede encontrarse en informes científicos, en Scientific Reports, en un manuscrito que publicamos hace 2 años. Con toda esta información obtuvimos permisos para importar Tamarix adri a España, a las Islas Canarias en particular, y allí sometimos a prueba su especificidad, lo cual es necesario para obtener los permisos para poder liberar allí el parasitoide. Para estudiar la especificidad del hospedador, ofrecimos 11 especies de sílidos alternativos a la Tamarix adri. Así que durante 48 horas el parasitoide Tamarix adri tenía acceso a 11 especies de sílidos alternativos. Estos sílidos pertenecían a había 5 especies que pertenecían al género de Trioza. Estas estaban presentes en España y aquí las podéis ver en la lista. También teníamos otro sílido con otras 5 especies de diferentes genes. Todos estos sílidos estaban en distintas plantas que son comunes en España. Y en la parte derecha del gráfico podéis ver las distintas especies. En esta tabla también podéis ver los niveles de parasitismo que hemos observado. Podemos ver que la Tamarix adri parasitiza a 2 ninfas de Tamarixia erythrae en 24 horas y el resto de sílidos podemos ver que no parasitan los sílidos alternativos. En un segundo experimento lo que hicimos fue ofrecer los sílidos al parasitoide. Y esto es porque los sílidos pueden estar en agallas o pueden tener protecciones, como se ve en esta imagen en la parte izquierda. Aquí eliminamos esta protección y ofrecimos los sílidis al parasitoide. Incluso ofreciendo los sílidos de esta manera, se puede ver que el parasitoide no parasitó los sílidos, salvo en una ocasión en la cual únicamente parasitó a un sílido. Incluso fomentando o eliminando la protección de los sílidos, los parasitoides no parasitaban a los sílidos alternativos. Aunque intentamos un tercer experimento donde expusimos a largo plazo al huésped alternativo, es decir, ofrecer los sílidos durante 7 días, y aquí podemos ver la proporción de Trioza erythrae parasitada por Tamarix adri. Vemos que el 30% estaba parasitado y ofrecíamos 10 sílidos por día. Aún así, cuando ofrecíamos otra trioza, otra especie de trioza, la Trioza laurisilvae, que es muy común en las Islas Canarias, incluso durante 7 días los parasitoides nunca parasitaban a estos sílides alternativos. Con todo esto pudimos confirmar que la Tamarix adri es un parasitoide muy específico y, por tanto, no esperamos impactos ambientales significativos con la introducción de este parasitoide. Toda esta información se puede encontrar en un artículo publicado en la revista Biological Control, y con este estudio hemos obtenido los permisos para liberar el parasitoide ahora sí en las Islas Canarias. El parasitoide Tamarix adri se liberó en la isla de Tenerife en la primavera de 2018 y 2 años después medimos la propagación del parasitoide en la isla y también las tasas de parasitismo en 4 huertos o vergeles de cítricos a lo largo del 2019. Aquí vemos una fotografía del parasitoide en el momento en el que lo liberamos al campo. Aquí podemos ver la isla de Tenerife, que tiene unos 13 kilómetros de largo, desde la parte superior hasta la inferior, hasta el sur, y liberamos el parasitoide en un único punto. Aquí lo podéis ver con la flecha roja en abril de 2018, y a partir de aquí, 6 meses después, podemos ver en color verde que el parasitoide se había propagado por toda el área norte de la isla. En el sur, el parasitoide no se propagó, pero es porque la Trioza erythrae no está presente en este área. El sur es muy
seco y el norte es bastante húmedo. Y por tanto, pues el parasitoide se propagó por sí mismo y estaba presente en un 85% de las localidades de Tenerife. Sorprendentemente, nos sorprendimos a continuación porque no solo estaba presente en la isla de Tenerife, sino que había invadido por sí misma las islas alrededor de Tenerife. La Palma, que ahora es muy conocida debido al volcán, podéis ver aquí el color verde, también en el Hierro vemos varios puntos verdes y las otras islas donde la Trioza erythrae también estaba presente. Así que por sí mismo el parasitoide se había propagado por todas las Islas Canarias. Y algo más importante aún, el impacto de la Trioza erythrae sobre la Tamarixia dri lo vemos en este gráfico con la proporción en los huertos de Tenerife en azul, de Gran Canaria en rojo y de La Palma en verde. Como podéis ver, 6 meses después de las primeras liberaciones, casi el 80% de los huertos, de los vergeles de las 3 islas estaban infectadas con Trioza erythrae. Un año después, en Tenerife, solo el 10% de los huertos estaban infectados por Trioza erythrae. La mitad en La Palma y aún en Gran Canaria estaba el 80% infectado por Trioza erythrae. Sin embargo, 2 años después de las primeras liberaciones, vemos cómo la proporción de vergeles infectados por Trioza erythrae había incrementado drásticamente y hoy en día es muy difícil encontrar la Trioza erythrae en las Islas Canarias. Por tanto, podemos decir que la Tamarixia dri ha sido capaz de controlar la Trioza erythrae en las Islas Canarias. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Bueno, durante la primavera de 2019 hemos obtenido los permisos para liberar el parasitoide, también en Galicia. Allí lo liberamos en 3 puntos y a partir de ahí el parasitoide se propagó y tanto el gobierno de Portugal como el de España nos permitió liberar el parasitoide en toda Portugal y España y en aquellas áreas infectadas con Trioza erythrae. Y podemos decir, por tanto, que ahora estamos analizando los datos, pero el parasitoide está controlando la mayor parte de la población de Trioza erythrae, tal y como ocurrió en las Islas Canarias. Estas son fotografías del campo, no de las colonias. Si vais al campo podréis encontrar el parasitoide que está tratando de parasitar los sílidos y pues esto es un buen resultado. Como podéis ver, el hospedador del parasitoide que ha emergido y el sílido está completamente afectado. Eso es lo que encontramos hoy en día en Galicia. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.